Hola, buen día para todos. Espero se encuentren muy bien. Bueno, mi nombre es Leticia y bien, durante este seminario vamos a ver un poco cómo influye esta nueva norma que se creó, que es el Código de lo Contencioso Administrativo, ¿sí? En el 2024, en lo que es la Ordenanza 10, que es la norma que más manejamos los funcionarios de la ANEP. ¿Sí? Cómo se modifica su aplicación, por qué. Y vamos a empezar por lo más general, o sea, desde qué es una norma jurídica, cómo se aplica, qué reglas hay en cuanto a su aplicación, para luego ir a lo más particular, que es concretamente la Ordenanza 10, concretamente el Código de lo Contencioso Administrativo y cómo una va a interferir en lo que es la aplicación de la otra. Bien. ¿Por qué vamos a los conceptos más generales? Porque toda vez que hablamos de cualquier norma, ¿sí? En este caso, el tema que ocupa el seminario es la Ordenanza 10 y el Código de lo Contencioso Administrativo, ¿sí? Ley 20333, hablamos de normas jurídicas. Y las normas jurídicas son un tipo especial de reglas dentro de todas las reglas que pueden regir la convivencia de una sociedad. Bien, entonces, em, las reglas jurídicas o normas jurídicas tienen determinadas particularidades que las diferencian del resto de las normas y a su vez se clasifican, porque nosotros vemos que la ordenanza es un tipo de norma jurídica, el código es otro tipo de norma jurídica y cada una tiene sus particularidades. Bien, ¿qué es una norma jurídica? Es nada más ni nada menos que una regla de conducta, ¿sí? Que rige el comportamiento en una sociedad determinada. Ustedes saben que las sociedades, en la medida que avanzan históricamente, se van complejizando, las relaciones humanas se vuelven más complejas, las relaciones comerciales. Entonces, surge la necesidad de la existencia, la creación de reglas, reglas que hagan que ordenen la vida en sociedad. Bien, tenemos reglas, normas jurídicas y tenemos también otro tipo de normas, como pueden ser las normas sociales, normas morales, las normas religiosas. Bien, pero las normas jurídicas tienen una particularidad concreta, que es la que mayormente las diferencia de las demás, y es que las reglas jurídicas establecen frente al incumplimiento una sanción. ¿Sí? O sea, ¿cómo yo sé que estoy frente a una norma jurídica? Cuando, si yo no cumplo con lo que esa norma establece, voy a ser pasible de una sanción, o sea, voy a ser sancionado. Lo que equivale a decir que yo estoy obligado a realizar determinada conducta. La obligación, ¿sí? Tal como nosotros la conocemos de cumplir con las normas, es la traducción de la estructura de la norma jurídica. O sea, la norma jurídica es precepto, lo que tengo que hacer, sanción. ¿Qué es la obligación? Bueno, eh, tener necesariamente que realizar esa conducta para no ser sancionado. ¿Bien? Es una forma distinta, digamos, de leer la estructura de la norma jurídica. ¿Qué pasa con las demás normas? Bueno, las demás normas que rigen una sociedad no establecen una sanción. ¿Ven? Sí podemos tener alguna repercusión a nivel social. Si yo el día de mañana dejo de saludar o dejo de tener determinado comportamiento instaurado a nivel social, y seguramente tenga algún tipo de reacción de parte de los demás, pero no voy a tener una sanción. ¿Sí? Bien, no voy a tener una sanción impuesta por el Estado. Esas normas jurídicas, esas reglas que rigen el comportamiento, pueden ser de distinta índole, ¿sí? Pueden ser creadas por el Poder Legislativo y si son creadas por el Poder Legislativo se van a llamar leyes. Pueden ser creadas por una administración pública como la ANEP. Entonces ahí voy a tener una resolución, un decreto, una circular. Bien, pueden ser creadas por el Poder Ejecutivo, en cuyo caso tendremos un decreto del Poder Ejecutivo. Es decir, que hay distintos tipos de normas y distintas también en base al órgano que las creó.
¿sí? ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos en un estado, en una sociedad, distintos tipos de normas, tenemos que saber cuándo rige una y cuándo rige otra. Bien, si no, el fundamento que es que se ordene termina desdibujado. Bien, si yo no sé cuándo aplico una y cuándo aplico otra, no puedo seguir ese orden. Entonces, ese conjunto de normas creadas por distintos órganos con distintas finalidades, ¿sí? En principio conforman lo que se llama orden jurídico. Bien, o sea que yo tengo una norma jurídica, que dijimos lo que es, y el conjunto de normas jurídicas que rigen dentro de un Estado se les denomina orden jurídico. Bien. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque yo en ese gran conjunto de normas tengo reglas también. Tengo lo que se llaman criterios o principios para aplicarlas. Vean, yo no puedo aplicar indistintamente una u otra porque hay pasos, hay un orden establecido. Bien, esos son los que se llaman principios del orden jurídico, es decir, la terminología jurídica para llamar a estos criterios de aplicación de las normas se llaman principios del orden jurídico. ¿Por qué son tan importantes? Bueno, porque no solo nos van a ordenar y nos van a categorizar las normas, sino que nos van a dar la solución a cuál aplico en función de la situación que se me presente. ¿Sí? Y ustedes van a ver que tenemos tres principios del orden jurídico. Tenemos el principio de derogación, que quizás sea el que ustedes más conocen, el principio de jerarquía y el principio de competencia. Bien, ahora voy a compartir pantalla y voy a ir siguiendo un poco el orden de la PPT, ¿sí? Para ir viendo las características de esa norma jurídica, ¿sí? Que yo les hablé de bueno, del precepto sanción, que es la que define a la norma del resto de las normas, y vamos a ver también cada uno de los principios del orden jurídico. Bien, bien, ahí están viendo, ¿verdad? Bueno, muy bien. Acá un poco lo que venía explicando, ¿sí? Bueno, el nombre del seminario, por supuesto. Cuando hablamos ya sea de Ordenanza 10 como de Ley 20333, hablamos de normas jurídicas. ¿Qué sabemos de las normas jurídicas? Bueno, ¿cómo se las define? Son mandatos que se aplican exclusivamente a las relaciones del hombre que vive en sociedad. ¿Cuáles son sus características? Estas características también se van a desprender, bien, de esa estructura que yo les mencionaba recién de precepto-sanción. La primera característica que tiene la norma jurídica es la de bilateralidad. ¿Qué significa? Que una norma impone un derecho, es decir, establece un derecho a favor de una persona y esa persona, a su vez, puede exigir su cumplimiento de parte de los demás. ¿Cómo yo voy a ver el derecho de la otra persona como una obligación de respetárselo, de cumplir con ese derecho? Bien, si hablamos en cuestiones de respeto a la persona humana, ¿sí? Yo tengo la obligación de respetar a los demás y los demás tienen la obligación de respetarme a mí. A su vez, yo tengo el derecho a ser respetado y la posibilidad de exigir el cumplimiento, ¿sí? De ese derecho por parte de los demás. Por eso siempre es bilateral, porque tiene dos lados, el mío y el de la otra persona. La otra característica de la norma jurídica es la generalidad, que no hace referencia al concepto como vago, digamos, poco determinado, sino que siempre se dirige
a una categoría abstracta de personas. Bien, las normas no se crean para Leticia Pérez, se crean para una categoría, no sé, los docentes de enseñanza primaria, los ciudadanos mayores de tal edad. Siempre están dirigidas a una categoría abstracta. Bien. La otra nota distintiva de las normas jurídicas es su exterioridad. ¿Por qué? Porque van dirigidas a regir la conducta externa del individuo, ¿sí? A diferencia de las normas morales, por ejemplo, que son impuestas por la propia persona y tienen que ver con mandatos que él mismo se impone, ¿sí? Por conductas y pensamientos a nivel interno. A la norma jurídica lo que le interesa es el comportamiento externo de las personas. Entonces, dice, sin embargo, también es cierto que en muchos casos atribuyen consecuencias jurídicas a aspectos íntimos del comportamiento individual. Sí, es verdad, sí, que hay excepciones y sobre todo en lo que son las normas penales que atienden mucho a la intención de las personas, pero en líneas generales van dirigidas a el comportamiento exterior, ¿sí? En la vida social de las personas. Coercibilidad es otra nota distintiva que quiere decir que si las normas no son cumplidas de forma voluntaria por una persona, el Estado va a poder exigir su cumplimiento, incluso se dice por la fuerza. ¿Qué quiere decir por la fuerza? Yo puse entre paréntesis eh, sanción, ¿sí? Que no quiere decir que el Estado vaya a buscar a la persona, ¿sí? Y le pida que cumpla. No, siempre va a haber una consecuencia que es lo que va a obligar a esa persona, ¿sí? A que cumpla. Bien, por ejemplo, si yo no pago determinado servicio, luz, agua, y bueno, me van a cortar el servicio y eso es lo que a mí me va a compeler a ir y regularizar la situación. Bien. La heteronomía es otra nota distintiva que significa que el creador de la norma, ¿sí? Que puede ser, como les decía hoy, la administración pública, puede ser el poder legislativo, bien, puede ser el presidente o el poder ejecutivo. Em, es un ente distinto del destinatario de la norma, ¿bien? El Poder Legislativo crea la ley, ¿sí? Que va a ser aplicable a determinada categoría de ciudadanos, ¿bien? Pero no es la misma persona la que crea la norma que el destinatario de cumplirla, ¿sí? Más allá de que hay normas más generales que tienen que cumplir todos los ciudadanos, ¿bien? Esas son las notas que definen la norma jurídica y a su vez la diferencian de otro tipo de normas que también conviven en lo que es la regulación de la sociedad. Y la otra nota que la vimos es la obligatoriedad, significa que la norma, aunque el individuo no esté de acuerdo con su contenido y aún ante su desconocimiento, deba cumplirla. Bien. Ustedes saben que la ignorancia de la ley no sirve de excusa, y eso quiere decir que aunque yo no conozca una norma, eso no quita que yo deba cumplirla. Bien, no me exime a mí el desconocimiento de tener que cumplir las normas. Entonces, volvemos que ese conjunto de normas jurídicas ordenadas, ahora vamos a ver que esas normas no están ordenadas al azar, sino que tienen una jerarquía, componen lo que se denomina el orden jurídico. Bien, yo siempre para hacerlo más comprensible, les digo que el orden jurídico es un gran globo donde adentro vamos a encontrar millones de normas jurídicas de distinto tipo, tamaño y color. Bien. Dirigidas a distinta población, emitidas por órganos distintos, con estructuras formales distintas, con contenido diferente, pero todas conviviendo y entrelazadas entre sí y con un sentido de aplicación. Bien, eso es el orden jurídico. ¿Cómo se grafica el orden jurídico? Bueno, como hay una jerarquía entre las normas, se las diagrama en una pirámide, que es la que vamos a ver ahora. Se las diagrama en una pirámide y en la cúspide se coloca la norma
norma jerárquicamente más importante y sobre la base de la pirámide a las normas cuya jerarquía es de mayor inferioridad, digamos. Entonces, en nuestro país, la norma más importante es la Constitución de la República. Bien, ¿qué quiere decir que es la norma más importante? Y bueno, que todas las normas que se le suceden para abajo no van a poder contradecirse con esa Constitución. Bien, ¿y qué pasa? Sí, ustedes me dirán, sí, pero se pueden contradecir y pasa, es verdad, pasa. Bueno, ¿qué sucede allí? Yo voy a tener que pedir que esa norma se declare inconstitucional. Se declare inconstitucional en aquel aspecto que contradiga la Constitución, quizá no sea inconstitucional en su totalidad. Bien, quizá sí, pero quizá tenga algún aspecto que se contradiga y bueno, sobre ese aspecto hay que pedir que se declare la inconstitucionalidad. Siempre digo que hay que tener en cuenta que la inconstitucionalidad siempre se declara para el caso concreto, ¿sí? Si yo quiero solicitar la inconstitucionalidad porque entiendo que la ley que establece los descuentos por IRPF es inconstitucional, se puede llegar a declarar inconstitucional respecto a Leticia Pérez, no respecto a todos los demás. Entonces los demás, si también consideran que es inconstitucional respecto de ellos, lo tienen que solicitar de nuevo, digamos. Dicho esto, bueno, por debajo de la Constitución tenemos a los actos legislativos. Los actos legislativos no son solo las leyes, ¿bien? Dice decretos leyes que son los decretos sancionados, o sea, aprobados durante el gobierno de facto, que después fueron convalidados por ley. Bien, una vez que se restableció la democracia, algunos decretos que habían sido em, aprobados durante la dictadura se convalidaron. Bien, como se convalidaron por ley, ¿sí? Una vez restablecidas las cámaras, se les denomina decretos leyes. Bien. Por ejemplo, el decreto ley sobre arrendamientos es un decreto ley aprobado durante el gobierno de facto y convalidado posteriormente por ley. Bien. ¿Cuáles son los otros actos legislativos? Los decretos de las juntas departamentales. Bien, ustedes saben que los gobiernos departamentales también emiten normas, ¿sí? Que son decretos y esos decretos tienen fuerza de ley. Bien. Por debajo tenemos los actos administrativos generales o los reglamentos, que son los actos creados por las administraciones públicas. Y luego, por debajo, en la base de la pirámide, tenemos a los actos individualizados, que son las sentencias, los actos administrativos particulares o resoluciones, los contratos y los testamentos. Bien, como verán, son actos bien concretos e individualizados. Bien, ¿para qué me va a servir a mí esta estructura jerárquica? Bueno, para saber que si yo tengo normas referidas a la misma situación y se contradicen entre sí, si están en distinta posición jerárquica, ya sé que tengo que aplicar la de mayor valor jerárquico, ¿sí? Ya ahí tengo un primer criterio de lo que es la aplicación de las normas jurídicas, que es el principio de jerarquía. Ahora vamos a los principios, ¿sí? Que se acuerdan que habíamos dicho que son ni más ni menos que reglas para que yo, aplicador de la norma, pueda darme cuenta cuál de esas normas se aplica. A ver, cuando digo aplicador de normas, nosotros cuando en nuestra labor diaria trabajamos con distintas resoluciones, que ya vimos que son normas jurídicas y que tienen una jerarquía establecida en esa pirámide, ¿sí? En ese orden jurídico, estamos aplicando estos principios, porque si yo tengo dos resoluciones dictadas por el CODICEN en distinta fecha, ¿sí?
referentes a la misma situación, pero que me establecen soluciones distintas y tengo que saber cuál voy a aplicar. Bien, porque eso va a depender también la situación y yo cómo resuelva la situación que tengo a mi cargo como funcionario. Bien, nosotros estamos aplicando normas jurídicas todo el tiempo, que son de la misma forma que nos obligan, son el respaldo para nuestra actuación diaria. ¿Sí? Bien, principios o criterios que rigen el orden jurídico. El hecho de que dentro del derecho de cada estado existan diferentes tipos de normas jurídicas elaboradas de diferentes maneras y por órganos distintos exige que haya coherencia y unidad entre las normas establecidas para que no sucedan situaciones contradictorias. Es por ello que surge la necesidad de ordenar las normas jurídicas de acuerdo a una serie de principios lógicos de no contradicción. ¿Sí? Que las normas no se contradigan entre sí o que si se contradicen exista una solución es lo único que da garantía al funcionamiento de ese orden jurídico. El primer principio es el que ya de alguna manera explicamos, que es el principio de jerarquía. Dice, cuando existe cierta contradicción entre dos normas de distinto valor jerárquico, la norma superior prima sobre la inferior, ¿sí? O sea, que la norma que esté posicionada jerárquicamente de forma superior a la otra es la que va a primar. Por ejemplo, un decreto de la Junta Departamental no puede anteponerse o contradecir a una disposición de la Constitución Nacional, ya que esta última tiene mayor jerarquía. O sea, si yo tengo una ley y si yo tengo un decreto de la Junta Departamental, perdón, ¿sí? Un acto legislativo que se contradice con lo dispuesto en la Constitución, voy a tener que aplicar la solución que dé la Constitución Nacional y voy a tener que desaplicar ese decreto de la Junta Departamental. Bien, eso es lo que establece el principio de jerarquía. ¿Qué puede suceder? Que se me presente otro inconveniente que no esté contemplado en lo que establece el principio de jerarquía. Bien, yo sé que si dos normas están en posiciones jerárquicamente diferentes dentro del orden jurídico, voy a aplicar lo que establezca la norma de mayor jerarquía. Bien, perfecto. Pero me puede pasar que se me presente otro problema. Y ahí vamos al principio de derogación. ¿Cuándo se aplica frente a qué hipótesis? Cuando existe una contradicción entre dos normas de la misma jerarquía, bien, o sea que acá nos encontramos con normas dentro de un mismo escalón, provenientes del mismo órgano, o sea, provenientes las dos del Poder Legislativo o de la Junta Departamental, ¿sí? La norma posterior en el tiempo deroga a la anterior. Por ejemplo, una ley del año 1999 es derogada una vez que se aprueba la nueva ley, es decir, que para el derecho va a regir la más actualizada por ser posterior en el tiempo. O sea, la norma actual, más actual, sí, más reciente en el tiempo, es la que va a primar sobre la norma dictada de forma anterior en el tiempo. ¿Sí? Pero acá siempre tenemos que hablar de normas dictadas por un mismo órgano, porque si fuesen normas jurídicas en el mismo escalón jerárquico, pero dictadas por distintos órganos, ya este principio no me sirve. Bien, entonces tengo que prestar mucha atención, no solo en este principio, sino para aplicar cualquiera de ellos, que tengo que estar en la hipótesis correcta, ¿sí? Porque cada principio refiere a un problema diferente. Yo tengo que primero poder identificar ante qué problema me encuentro, para luego buscar dentro de los principios cuál es el adecuado para resolver mi situación. Y el último principio, sí, porque son tres, es el principio de competencia. Cuando existe, ¿ante qué hipótesis se va a aplicar este principio? Bueno, cuando existe una contradicción entre dos normas de igual jerarquía, es decir, mismo escalón, pero provenientes de distintos órganos. En el caso anterior era el mismo, ahora tiene que ser de distintos.
¿Y cómo voy a solucionar? Bueno, voy a anteponer la norma dictada por el órgano competente. Ustedes me dirán, ¿cómo sé yo cuál es el órgano competente? ¿Sí? Este concepto refiere a que yo tengo que ver la materia dentro de la cual estoy actuando, ¿sí? Y ver cuál es el órgano emisor de normas jurídicas más competente para actuar en ese ámbito, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo de materia de tránsito, que es muy gráfico, ¿sí? Que es un ejemplo bien claro de competencia de los gobiernos departamentales. Entonces, si yo tuviese dos normas jurídicas, ¿sí? Una dictada por el gobierno departamental y otra eh, una ley, ¿sí? Tengo dos normas dentro del mismo escalón jerárquico, dictadas por distintos órganos, tengo que ver cuál es el órgano más competente para actuar en materia de tránsito. Bueno, el órgano más competente en este caso va a ser la Junta Departamental. ¿Cómo sé yo cuál es el órgano más competente? Bueno, eso me lo va a decir la Constitución de la República. Bien, la Constitución es la que establece a texto expreso y de forma detallada cuáles son las competencias de cada organismo. Bien, y eso me desliga a mí de tener que resolver una cuestión como de competencia. ¿Sí? Yo lo tengo escrito ya en la Constitución. ¿Sí? De ahí voy a sacar la solución. Dice, es decir, que en estos casos la jerarquía se determina de acuerdo a cuál de los dos órganos que establecen la norma tiene mayor potestad sobre el tema en cuestión. Es decir, que los conflictos que a mí se me pueden presentar en relación a la aplicación de normas jurídicas son tres, ¿bien? Y para esos tres conflictos yo tengo una solución determinada, ¿bien? Una solución que me dice cuál es la norma que debo elegir. Bien, viniendo más hacia lo que es nuestra actividad dentro de la Administración Nacional de Educación Pública. ¿Cuál es la posición, sí, jerárquica en ese orden jurídico de las normas que nos rigen a nosotros? En primer lugar, tenemos la Constitución de la República, que es la norma fundamental, pero aparte la norma que regula lo que son los entes autónomos de enseñanza, cuáles son sus potestades, cuáles son las potestades en materia presupuestal, ¿bien? Y esa es la norma que más, esa es la norma que más yo voy a tener que tener en cuenta, ¿bien? Por debajo de la Constitución de la República viene la Ley de Educación, ¿sí? Ley de Educación 18.437, que fue aprobada, sancionada, es el término jurídico, pero significa eso, aprobada en 2009. Bien, esta ley a su vez derogó la Ley 15.739, que era del año 85. Bien, acá tenemos un ejemplo claro de lo que vimos recién, del principio de derogación. Dos leyes, es decir, dos normas jurídicas dictadas por el mismo órgano con diferencia temporal, ¿sí? O sea, que la más nueva sustituyó, derogó significa sustituir, sustituyó a la anterior. Bien, la de 2009 sustituye a la del año 85. Pero esta ley de educación a su vez fue modificada por la ley de urgente consideración, la número 19.889. ¿Qué quiere decir? Que la ley de educación fue derogada por la LUC, pero no fue derogada en su totalidad, sino que la ley de educación sigue plenamente vigente en todos aquellos aspectos que no hayan sido modificados por la LUC. Hoy ustedes, si buscan la ley de educación en la web, ya van a ver la redacción de los artículos con las modificaciones de la LUC. Es decir, que no tienen que hacer ese ejercicio comparativo de tener una ley y otra y ver cuál van siendo las modificaciones, ¿sí? Pero es una derogación parcial y eso es importante. La derogación o sustitución siempre puede ser o parcial o total.
Cuando es total, la propia norma posterior indica que se sustituye en su totalidad la norma anterior. Bueno, y tenemos acá, aparece el código nuevo, bien, la ley de 24 de diciembre del 2024, que es la 20333, y es el código de lo contencioso administrativo. Ustedes saben que los códigos, ya sea código civil, código penal, código de comercio, son leyes, bien, leyes más gorditas, más extensas, pero una ley, bien. ¿Qué es lo que establece? El Código de lo Contencioso Administrativo viene a actuar en ciertos ámbitos muy específicos, no es que venga a sustituir por completo como yo aplico la Ordenanza 10 o el Decreto 500. No, va a actuar en ámbitos muy concretos, bien, que ahora los vamos a ver. Em, ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, deroga parcialmente el decreto 500, o sea, sustituye en algunos puntos el decreto 500 y redefine los procedimientos administrativos y contencioso administrativos. Bien, el decreto 500, ¿sí?, aprueba el procedimiento administrativo y disciplinario aplicable al funcionario público de la Administración Central. ¿Qué sucede? El decreto 500 regula en estos aspectos para lo que es Poder Ejecutivo. ¿Qué dice en su artículo 235? Bueno, le pide a los entes autónomos y servicios descentralizados que adopten el contenido de este decreto en sus normas internas, bien, a través de sus normas internas. ¿Qué hizo ente autónomo ANEP? Bueno, creó la ordenanza 10, donde adapta, ¿m?, y toma, ¿sí?, adopta este decreto 500 a su ámbito específico de aplicación, ¿cuál es la educación? Tenemos la ordenanza 10 entonces, en cumplimiento de este artículo 235 del decreto 500, que fue aprobada en el año 2004 y publicada en el Diario Oficial 2005. Sí, que también ha tenido alguna que otra modificación, independientemente de lo que es el código. Bien, tenemos entonces, vuelvo un poquito para acá, tenemos entonces la ordenanza 10. Bien, en cumplimiento de lo que establece el propio decreto 500 y el nuevo Código de lo Contencioso Administrativo. Es decir, que tenemos, por un lado, una ley, ley 20333, el nuevo código, y por otro lado, la ordenanza 10. Bien, entonces, acá yo tengo dos normas dictadas por distintos órganos, pero en distinto escalón jerárquico. Entonces, ¿qué voy a aplicar acá? Voy a aplicar el principio de jerarquía. Bien, ¿qué quiere decir? Que en este caso no opera el principio de derogación, porque no se trata de dos leyes ni de dos decretos de la administración. Se trata de dos normas situadas en posiciones jerárquicas diferentes. Entonces, acá en esta hipótesis, a mí solo me queda aplicar el principio de jerarquía. Y acá valga la salvedad de que derogación siempre se utiliza y no siempre en el sentido de principio del orden jurídico, sino que se utiliza como sinónimo de sustitución. Entonces tenemos que tener cuidado, identificar bien cuándo se está utilizando como sinónimo de sustitución y cuándo como principio. Bien, porque en este caso no opera una derogación del código a la norma de la ordenanza 10, ¿bien? Sino que opera el principio de jerarquía, ¿sí? Y por eso el título del seminario no dice derogación, sino dice cambios en la aplicación, ¿sí? O sea, acá yo tengo para aplicar principio de jerarquía. Dicho esto, vamos a hacer una introducción a estos aspectos que se ven modificados en su aplicación, ¿sí? Yo se los dividí en tres grandes grupos, ¿sí? El primero es la interposición de recursos administrativos,
El segundo es el plazo para acudir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo a pedir la anulación. Y el tercero es el régimen de notificaciones. En estos tres aspectos es que incursiona el ámbito de aplicación de la nueva ley, del código, ¿sí? Y conceptualmente, si bien no modifica estructuras, ¿sí? No modifica conceptos, sí va a modificar plazos y sí va a establecer soluciones alternativas a algunas cuestiones que hasta hoy y por lo que es la ordenanza 10 no teníamos. Bien, ustedes saben que una vez que yo tengo una resolución dictada por cualquier órgano, digamos, que puede ser, estamos hablando de el ámbito de la ANEP, ¿sí? Yo tengo una resolución dictada por el CODICEN o tengo una resolución dictada por UTU, primaria o secundaria, ¿sí? Voy a dejar de compartir por un momento. Una vez que yo tengo un acto administrativo, resolución, ¿qué puede suceder? Que yo esté de acuerdo con esa resolución o que no. Si no estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque entiendo que me lesiona en algún derecho, tengo la posibilidad de impugnar esa resolución. ¿Sí? ¿Qué quiere decir impugnar? Bueno, presentar un recurso, quejarme sobre lo que está dispuesto en esa resolución. Un aspecto que es anterior, pero que es sumamente importante, es que podamos identificar cuando hablamos de resolución y cuando no. La resolución, como es un acto administrativo, por definición tiene que expresar la voluntad del órgano. ¿Quiénes tienen representación para expresar la voluntad? Bueno, las direcciones generales o el CODICEN, ¿sí? O el CFE. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que todo acto intermedio que yo tenga hasta llegar a esa resolución no va a poder ser impugnado con un recurso administrativo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un acta de un tribunal de concurso en el que se establece un orden de prelación resultante de ese concurso al que yo me presento, no es un acto en sí recurrible. ¿Por qué? Porque es un acto intermedio y el acta del tribunal no emite la voluntad de ese órgano, no emite la voluntad de UTU, no emite la voluntad de CODICEN. Lo que hace es emitir de alguna manera una opinión, ¿sí? Que después eso va a resolución de consejo respectivo, ¿sí? Entonces, todo acto intermedio, lo mismo un informe de un asesor jurídico. Es un informe y el consejo, de hecho, después se puede apartar de ese informe. Eso quiere decir que ese acto intermedio no es en sí una resolución. Bien. Y esto, la verdad es que sucede mucho, que el común denominador piense que puede recurrir, presentar un recurso de revocación, por ejemplo, que ahora vamos a ver los tipos de recursos, contra un acta de un tribunal de concursos. No, no es una resolución en sí misma, no es un acto administrativo. ¿Y qué voy a tener que esperar yo para recurrirla si es que no estoy de acuerdo? Que exista una resolución, ¿sí? Ya sea de cualquier dirección general o CFE o CODICEN, homologando ese orden de prelación. Ahí cuando yo tengo la homologación, ahí sí puedo presentarme y recurrirla, impugnando. Bien. Otra cuestión que es importante en materia recursiva es el hecho de que la LUC haya modificado la integración, ¿sí? Del órgano decisor en cada caso, ¿sí? Que bueno, se pasa de órganos pluripersonales, ¿sí? Antes teníamos los consejos, ¿sí? Conformados por tres personas, bueno, ahora tenemos las direcciones generales con un director y un subdirector, ¿sí? Independientemente del cambio de terminología e integración de ese órgano decisor,
Tanto primaria, secundaria, UTU como formación docente siguen siendo consejos desconcentrados, ¿sí? De, el ente autónomo ANEP. O sea, siguen siendo órganos desconcentrados. Bien, ¿qué quiere decir eso? Que son órganos con autonomía dentro del ente autónomo ANEP, ¿sí? Pero siguen estando dentro del ente. Bien. Si estuvieran fuera del ente serían descentralizados. Como están adentro de ese gran círculo que es el ente autónomo ANEP, son desconcentrados. Bien, no pierden esa calidad por el hecho de que se denominen ahora direcciones generales. ¿Sí? Y esto es importante porque yo necesito de esa estructura que sé que no se modificó para presentar los recursos. Bien. Bueno, entonces es necesario tener en cuenta que esa estructura no se modificó independientemente de que la LUC sí modificó cuestiones de funcionamiento y cuestiones de terminología e integración del órgano deciso. Ustedes saben que tenemos dos tipos de recursos. Uno es el recurso de revocación y otro es el recurso jerárquico. Yo voy a necesitar interponer un recurso de revocación cuando no estoy de acuerdo, entiendo que me lesiona una resolución, ¿sí? Dictada por un órgano que está sometido a jerarquía. ¿Qué quiere decir? Dentro de la ANEP, si yo interpongo un recurso frente a una resolución dictada, ya sea por primaria, secundaria, UTU o formación docente, voy a interponer revocación y jerárquico en subsidio. ¿Por qué jerárquico? Porque están sometidos a jerarquía. Si lo que estoy impugnando es una resolución del COICEN, solo revocación, ¿sí? Porque ese órgano COICEN no está sometido a jerarquía de ningún otro. Entonces ahí va solito revocación. ¿Qué quiere decir esto de revocación y jerárquico con subsidio? Es solo una cuestión de terminología, digamos, porque va a ser, independientemente de que yo siempre aclaro que esto lleva a firma letrada, o sea, ustedes van a tener el asesoramiento de un abogado, pero de alguna manera para que ustedes se hagan una composición de lugar. Yo presento en un mismo escrito el recurso de revocación y jerárquico. El título dice revocación y jerárquico con subsidio, ¿tá? Pero es un mismo papelito, ¿tá? ¿Dónde va? Bueno, el órgano que dictó el acto que yo estoy impugnando. Si está sometido a jerarquía, voy a agregar en el título y jerárquico con subsidio. Si no está sometido a jerarquía, o sea, caso COICEN, solo voy a poner revocación. Técnicamente es como si fuese un recurso solo. Bien, hago la aclaración cuando el órgano está sometido a jerarquía. ¿Por qué hago la aclaración? Bueno, porque si ese desconcentrado confirmara el acto recurrido, va a tener que seguir a otra vía, otra revisión, que es el jerárquico y lo va a ver códice. Bien, pero todo eso se realiza de forma interna. Bien. Bien, les propongo hacer un corte, ¿sí? De 5 a 10 minutos, ¿sí? Así ya vamos concretamente a lo que son las modificaciones en materia recursiva, ¿sí? Que es el punto A. Bien. Si tienen alguna pregunta también ya la van poniendo en el chat, así yo la leo y las voy contestando sobre la marcha también. Bueno, volvemos. Me hicieron algunas preguntas. Ante todo, gracias porque, bueno, si tienen preguntas, eso siempre es bueno. Aparte pueden beneficiar también a alguno que no haya preguntado. Em, Respecto al recurso de revocación y jerárquico, ¿sí? Eh, Revocación, ¿sí? Solo, revocación solito, va si yo estoy recurriendo a una resolución de un órgano que no está sometido a jerarquía,
que en el caso de la ANEP es solo el CODICEN. ¿Sí? Y ahí sí, va a ser visto solo por el CODICEN. ¿Sí? Después, si yo entiendo que el CODICEN sigue, o sea, ratifica el acto y no me hace lugar a mí, recurrente, bueno, ahí la opción que voy a tener es eventualmente ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y pedir la anulación, que ahora en el segundo punto lo vamos a ver más en detalle. Pero va a ser la vía que tengo. En el caso de órganos sometidos a jerarquía, caso de las direcciones generales y CFE, ahí sí voy a tener que presentar revocación y jerarquía con subsidio. Bien. Después, esta pregunta es muy importante porque refiere a una práctica. Dice, Karen Barbosa, según lo que has dicho, no se puede recusar una lista de ordenamiento de un concurso. ¿Sí? Hablamos de que el acta de un tribunal de concurso no es un acto recurrible en sí. Yo tengo que esperar la homologación del consejo determinado o del COICEN, ¿sí? De los órganos que tienen potestad para emitir la voluntad del organismo, ¿sí? O sea, no es recurrible. Dice, no se puede recursar una lista de ordenamiento de un concurso, pero del mismo departamento de concursos te da 10 días para reclamar y después que sale la resolución ya no te dan más plazos. Este plazo de la vía recursiva, o sea, para recurrir, no es un plazo que dé el departamento de concursos. ¿Sí? Es un plazo que da la norma jurídica, o sea que esto sin duda que es una práctica administrativa, pero está mal, ¿tá? Porque yo voy a tener ese plazo para recurrir, me lo digan, no me lo digan, ¿sí? Es un plazo que establece la norma jurídica, o sea, lo establece el propio decreto 500. La vía recursiva está prevista constitucionalmente, ¿sí? O sea que lo establece la normativa específica, decreto 500, lo establece la ordenanza 10, ¿sí? Y ahora el Código de lo Contencioso Administrativo también. O sea, no tengo una sola norma incluso de respaldo, ¿bien? O sea que la posibilidad de recurrir no me la puede ni otorgar ni quitar ninguna oficina ni ninguna dependencia de la ANEP. Bien, esto tiene que quedar bien claro. ¿Está? Que me puedan asignar un plazo para que yo pregunte, me parece bien, porque yo de repente no quiero presentar un recurso cuando salga la resolución. Quiero ver qué pasó en cuanto a la calificación o la evaluación de los méritos o la evaluación de la prueba, o sea, cómo computaron ese porcentaje en la prueba. Bien. Entonces, de repente a mí sí me sirven esos días para ver, pero eso no quita que yo después pueda recurrir o no, ¿sí? ¿Por qué me parece importante esta pregunta? Porque hace base en una práctica que como práctica está mal, ¿bien? Y lo que yo siempre insisto en las capacitaciones es, no porque se haya hecho siempre así o no porque yo lo conozca de esa forma o la práctica se haga así, quiere decir que está bien y que tiene respaldo normativo. No lo tiene. Bien, entonces bueno, de a poquito yo sé que estas prácticas se van a ir modificando, ¿sí? Con el granito de arena de cada uno en la medida que nos vayamos formando, pero es una típica práctica administrativa que deriva de la costumbre, que deriva de necesidad de, mm, de simplificar de repente o de evitar el gran volumen de recursos, pero no tiene respaldo normativo. ¿Sí? O sea que si ustedes leyeron los 10 días y en los 10 días igual deciden recurrir la resolución, nada se los va a impedir. Bien, y a ese recurso va a haber que darle trámite como corresponde.
Sí, no sé, Karen, pero sé que están todos muteados, pero bueno, cualquier cosa, si siguen quedando dudas, me ponen en el chat. Y me quedaba... ¿A dónde se ubican los estatutos en la pirámide? Los estatutos son aprobados por resolución, ¿tá? De manera que tienen el valor de resolución, ¿sí? Se encuentran ubicados en el escalón, en la base de la pirámide. Después, bueno, me repetiría el tercer principio, por favor, no puede tomar nota. De los principios del orden jurídico, el último que mencionamos fue el de competencia. Igualmente, Leticia, después queda la PPT disponible para ustedes en la plataforma, de manera que no sé, está bien que si quieren sacar algún apunte para que les quede a ustedes de ayuda de memoria, pero van a tener todo el material a disposición. Bien, el último fue el de competencia, que refiere a normas jurídicas dictadas. em, por órganos distintos, pero dentro del mismo escalón jerárquico, y se va a aplicar la norma dictada por el órgano más competente en ese asunto. Dijimos que la competencia la asigna la Constitución de la República. Bien, estoy leyendo la última pregunta. Una vez firmada una resolución y pasaron los 10 días, ya no puedo reclamar nada o puedo hacerlo. Que yo la firme puedo ir contra él. Bueno, para recurrir ahora lo vamos a ver el tema de los plazos, que es la primera modificación que hace el nuevo código. Para recurrir a una resolución yo tengo un plazo establecido y si una vez que se me pasó ese plazo, por lo menos por esa vía, no voy a poder ir. Bien, sí, eso está claro. Es una garantía no solo para la persona que recurre, sino también para la administración de que frente a algo que pasó hace muchísimo venga el reclamo 2 años después. ¿Está? Pero sí, hay un plazo establecido. Bueno, bien, vuelvo a compartir pantalla, así vamos ordenados. Bien, aspectos entonces, lo primero en lo que va a interferir, digamos, esta nueva ley es en la interposición de los recursos administrativos. Dijimos revocación, procede contra cualquier acto administrativo, ¿bien? Cualquier tipo de resolución, no importa de qué temática, no importa en qué contexto se haya dictado, procede contra cualquier resolución. Se presenta ante quién, ante el órgano que haya dictado el acto impugnado. O sea que si yo tengo una resolución que estoy impugnando de UTU, ¿a dónde tengo que ir? Y bueno, reguladora de UTU con mi recurso. ¿Sí? Y después que eso eventualmente vaya a revisión del CODICEN, es un tema interno. Yo tengo que ir con mi papelito a UTU. ¿Bien? Es a este órgano al que le compete la resolución del recurso. O sea, primero tiene que resolver UTU, que fue la que dictó ese acto, y no hay nadie mejor que UTU en ese caso para saber si correspondía o no, si se equivocó o no. Bien, ¿qué puede pasar? Que confirme el acto, diga, no, sí, la verdad que esto que dije está perfecto, no tiene razón, señor recurrente, y listo. ¿Qué puede pasar si no? Que me diga, no, sí, usted tiene razón. En el caso del concurso fueron mal valorados los méritos, usted debió haber quedado en el segundo lugar en vez de en el quinto lugar, ¿sí? Eh, Esas son las dos posibilidades que hay. Bien. Recurso jerárquico, que ya dijimos que se va a establecer en el propio escrito del recurso si va a jerarquía con subsidio o no. ¿Cuándo va a proceder ese jerarquía con subsidio? Cuando el acto administrativo fue dictado por un órgano sometido a jerarquía
Ya dijimos, cualquiera de las direcciones generales o CFE. Se interpone de forma conjunta y subsidiaria. O sea, conjunta, ¿por qué? Porque va en el título del mismo escrito del recurso de revocación y subsidiaria. ¿Sí? Porque se pone, bueno, si, es como decir, si no funciona esta primera parte, bueno, va a revisión. ¿Cuál es el plazo para interponer los recursos? Si acá viene la modificación operada por el nuevo código. Estos recursos de revocación solito o de revocación y jerarquía con subsidio deberán interponerse dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación. ¿Sí? Antes, ¿cuántos días eran? Eran 10 días, pero corridos. Bien, ¿qué quiere decir? Que contaban los fines de semana también. Ahora no, son 10 días hábiles. O sea, esta nueva ley, este nuevo código, si algo tiene es una intención garantista y por eso la ampliación de los días de corridos a hábiles. Bien, el cambio del cómputo de días corridos a días hábiles fue introducido por la ley 20333. Acá, como vimos, y en aplicación del principio de jerarquía, si yo tengo frente al mismo problema, ¿sí? O al mismo tema, que es el plazo para interponer recursos, dos normas que me establecen soluciones diferentes, tengo que aplicar la norma de mayor jerarquía. En este caso es la ley. El plazo para interponer los recursos se suspende durante las ferias judiciales y la semana de turismo. Ustedes saben que tenemos dos ferias judiciales, una es la llamada menor, que es en julio, y la otra es la llamada mayor, que es en enero. Bien, durante ese plazo se suspende el cómputo de los plazos. Efectos de la interposición de los recursos. O sea, yo recurro a una resolución y tengo que saber qué es lo que va a pasar, ¿no? O qué es lo que se supone que debería empezar a pasar. Lo primero y lo que hay que destacar que no tiene efecto suspensivo el recurso del acto. ¿Qué quiere decir que no tiene efecto suspensivo? Que en el caso del concurso, no porque yo recurra a las resoluciones, ese concurso se va a dejar sin efecto. O sea, ese concurso empieza a correr su vida normal, digamos, se va a designar a las personas según ese orden de prelación aprobado, homologado por la Dirección General o CFE o CODICEN, y listo, y designarse las personas en base a ese orden. Bien, nada va a cambiar. ¿Tá? ¿Cuándo va a empezar a cambiar algo? Y bueno, si yo recurrí después, recae una resolución diciendo que efectivamente el concurso fue mal hecho. Bueno, ahí tendrán que volver las cosas para atrás o subsanar el error que a veces no implica volver todo para atrás. A veces, si el cambio es relativamente menor, se puede subsanar la situación para ese funcionario y que corran las cosas. Muchas veces hay que volver a realizar el concurso, ¿sí? Si se evaluaron mal los méritos o en las pruebas, ¿sí? Hay que volver a hacer todo de nuevo. Acá empieza a correr el deber de la administración de instruir debidamente, o sea, va a tener 30 días corridos para la instrucción. ¿Qué quiere decir instruir? Darle trámite, o sea, ahí empieza a pasar por las distintas oficinas, ¿sí? Ese recurso se va a caratular como un expediente, ¿sí? Recurso de revocación o revocación y jerarquía con subsidio interpuesto por Leticia Pérez va a empezar a correr, ¿sí? Y en esos 30 días deberíamos tener todos los informes, ¿sí? Informe de jurídica, haber mandado pedir el legajo del funcionario, haber pedido las pruebas, ¿sí? En esos 30 días. Y empieza a correr también lo que es la obligación de resolver que tiene la administración. La ANEP tiene que resolver, ¿sí? Vamos a ver después cuáles son las consecuencias si no lo hiciera. Pero tiene la obligación de resolver. ¿Qué plazo tiene? Bueno, va a tener 150 días corridos al de la interposición del recurso de revocación. Bien.
dentro de los cuales ya están los 30, ¿sí? Y 200 días corridos siguientes al de la interposición conjunta de los recursos de revocación y jerárquico. Esos son los plazos, ¿sí? Para las dos hipótesis, revocación solo, revocación y jerárquico, que tiene ANEP para resolver. Ustedes saben que lo que es el recurso de revocación y eventualmente jerárquico, habrán escuchado hablar de que con ello se agota la vía administrativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir que se agota la vía administrativa? Que yo ya interpuse revocación y jerárquico, la administración resolvió o interpuse revocación o revocación y jerárquico. Transcurrió el plazo para que la administración se expidiera y no se expidió. Son las dos cosas que pueden pasar. Ya sea que la administración se expida y a mí no me conforme que confirmen el acto que se recurrió, ¿sí? Que no me den lugar a lo que yo solicité, o tanto que haya pasado el plazo para que la administración responda y no lo hizo, las dos cosas me van a habilitar a mí a ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ¿sí? Y pedir que ese acto, el primero, ¿verdad? Esa resolución de UTU que hablábamos hoy de homologación del concurso, se anule, ¿bien? Se anule. ¿Qué quiere decir que se anule? Que hay que retrotraer los efectos al momento anterior a que ese acto existiera. O sea, hacer de cuenta que ese acto no existió y rebobinar todo y volver a foja cero, como quien dice. Eso es la anulación. A esos pasos previos que me habilitan a mí a pedir la anulación del acto se le llama agotamiento de la vía administrativa, o sea, la vía ante el organismo correspondiente, yo tengo que acreditar que la cumplí. La cumplí, seguí los pasos y igualmente sigo siendo perjudicado. Bien, bien. Voy viendo alguna pregunta para que no me quede para atrás. Los días feriados, no. Los días feriados hacen que el plazo siga en el día hábil siguiente. Bien, claro, feriado es un día inhábil. O sea, los días hábiles son los días que tienen horario de funcionamiento de oficina. O sea, que los días inhábiles son en principio sábado y domingo, más los feriados. Bien, quería verlo, si habían preguntas sobre los plazos y después sobre el final de la presentación vamos a las otras preguntas. Bien, plazo para solicitar la anulación del acto ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Tengo que tener en cuenta que ya me fui de la ANEP. Bien, o sea, ya agoté la vía administrativa, presenté los recursos correspondientes, la administración se expidió o presenté los recursos, no se expidió la administración, pero pasó el tiempo para que lo haga. Bien. El Código de lo Contencioso Administrativo, es decir, Ley 20333, modifica el plazo establecido por la Ordenanza 10, que era de 60 días corridos, y establece que será de 90 días corridos, contados a partir del agotamiento de la vía administrativa. ¿Sí? Que como dijimos que se agotaba, ya sea por una resolución expresa de la administración o denegatoria ficta. Denegatoria ficta se llama lo que yo les expliqué, transcurrió el plazo para que la administración se expida y no lo hizo, ¿sí? Igualmente acá en la presentación tienen una definición, dice, si el órgano competente no resuelve en plazo, se entenderá por rechazado él o los recursos y se habilita el inicio de la acción de nulidad ante el TCA.
Fíjense si tendrá obligación la administración de pronunciarse, que la sanción es muy grave, porque se le entiende por rechazado el recurso, o sea, como que la administración lo hubiese analizado y hubiese dicho, no, eh, voy a rechazar este recurso y voy a confirmar la resolución. Bien. O sea, transcurre el plazo para que la administración responda y no lo hace, espero el plazo correspondiente, ¿sí? 150 o 200 días y después me voy directamente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Es decir, que modificación sustancial en este plazo de 60 días corridos a 90 días corridos para poder ir al TCA. Como les dije hoy, con el tema de los 10 días de hábiles a corridos, esta ley tiene una finalidad garantista. Bien, y el último aspecto que en lo que a nosotros, digamos, funcionarios de la ANEM respecta, en el que realiza modificaciones esta ley es el régimen de notificaciones. ¿Sí? Este punto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la notificación siempre es la que abre el plazo para que yo pueda hacer algo. Bien, ya sea para que pueda recurrir, para que pueda computar un plazo, para que pueda ir al TCA, ¿sí? Siempre me marca el inicio o el fin de algo. Entonces tengo que saber a ciencia cierta cuándo fui notificado. Bien. Primeramente, ¿qué hay que saber? ¿Qué se notifica? ¿Y de qué manera? ¿Qué se notifica? Las resoluciones que den vista a las actuaciones, o sea, toda vez que se pida, las autoridades pidan que se muestre un expediente o una actuación, eso es dar vista, mostrar que el interesado vea, se debe notificar. Las resoluciones que decreten la apertura a prueba, o sea, cuando le dan la posibilidad al interesado de que presente ya sea algún documento, la declaración de algún testigo, bien, eso por supuesto se debe notificar. Las resoluciones que dan por terminado un procedimiento, las que causen un gravamen irreparable, o sea, yo tengo que notificar toda vez que sé que eso que va a pasar le va a generar un gravamen a la persona, ¿sí? Aquellas resoluciones que la autoridad disponga expresamente que se notifiquen. Muchas veces, ¿sí? Eh, la autoridad por un tema de dar garantía quiere que X acto se notifique, independientemente de su naturaleza, quiere esto lo tiene que saber el interesado. Perfecto, se notifica. ¿De qué manera se notifica personalmente al interesado? Entonces, corresponde notificar personalmente los actos administrativos que produzcan efectos jurídicos particulares, ahora lo vamos a ver, y corresponde publicar en el diario oficial los actos administrativos que produzcan efectos generales. Me pasé. Bien, los actos jurídicos que produzcan efectos particulares. Se trata de resoluciones, bien, cuando decimos actos administrativos son resoluciones que van dirigidas a determinadas personas concretamente, bien, con nombre y apellido o determinables, o sea, a las personas que quedaron comprendidas en el orden de prelación de tal concurso, por ejemplo. Bien. Y corresponde publicar en el diario oficial los actos administrativos que produzcan efectos jurídicos generales. ¿Cuándo produce efectos jurídicos generales un acto? Cuando yo no puedo determinar a priori a quiénes va dirigido, ¿sí? Eh, si la ANEP dicta una resolución que va dirigida a los funcionarios que al 8 de diciembre cumplan con tales requisitos, bueno, no se puede saber a ciencia cierta de cuántos ni quiénes estamos hablando. Entonces, en ese caso, la publicación tiene que ser a través del diario oficial. ¿Por qué? Porque no sé a quiénes les tengo que notificar para notificar personalmente. ¿Se entiende? Notificación personal en la ley 20333.
La ley en materia de notificación, si bien no hace modificaciones prácticamente, sí nos da alternativas, ¿bien? Nos da herramientas para que la notificación sea fehacientemente hecha. ¿Por qué? Porque la notificación sigue siendo, y pese a los avances tecnológicos, un gran problema, ¿sí? Para la administración. ¿Por qué? Porque si yo, administración, notifico mal, esa persona no va a poder defenderse correctamente y si no puede defenderse correctamente, seguramente reclame, ¿sí? Y le implique al Estado, ¿sí? A la ANEP pagarle a esa persona, resarcirle, ¿sí? Mucho dinero y es una pérdida para la administración con cuestiones que son totalmente evitables, como las de la notificación. Bien, ¿qué es entonces la notificación personal? Es la que se practique directamente con el interesado o su representante en la oficina, en el domicilio o mediante dictos en el diario oficial cuando se desconozca el domicilio, pudiendo realizarse electrónicamente o por medios convencionales. ¿Sí? Cuando la notificación personal se practique en el domicilio, sea real o constituido, el domicilio real es donde yo vivo. El domicilio constituido es el que fijo, es el que establezco en la primera actuación que realizo, ¿sí? Y a efectos de ese trámite, ¿sí? No necesariamente tengo que vivir ahí, porque es para este trámite en particular que estoy iniciando. Entonces, ¿qué domicilio voy a constituir? Bueno, uno que esté seguro de que ahí cuando llegue, lo que sea, me voy a enterar. Dice, en la oficina, el domicilio mediante... Bien, real o constituido, si el interesado no fuera encontrado, se repetirá la diligencia por una vez más y si la situación se mantuviera o si el interesado o su representante se negaren a notificarse, que puede suceder, la diligencia se considerará realizada en el lugar con cualquier persona que allí hubiere, dejándose constancia con la firma del funcionario y de dicha persona. En caso de negativa a firmar, se dejará constancia de ello y se entregará, o en su defecto, se dejará copia de la actuación en lugar visible. O sea, fíjense todo lo que tiene que hacer la persona que notifica antes de dejar tirado el papelito por ahí, ¿no? Eh, o sea, si va, no lo encuentra, tiene que volver, ¿sí? Y si siguiera sin encontrarlo, tiene que tomar estos recaudos de contrafirma de la persona que esté allí, si que no hay nadie de parte del interesado, ¿sí? Bajo su firma. Incluso si esta persona no quiere firmar, se debe dejar constancia de ello. Notificación por correo electrónico. Ustedes saben que si bien la ordenanza 10 tenía un capítulo referente a los expedientes electrónicos y notificación electrónica, ese capítulo nunca llegó a estar vigente, no estaba operativo, ¿sí? Entonces, lo que hace esta ley es darnos a nosotros el aval normativo que necesitábamos para poder notificar de esta forma. Independientemente de que ustedes me dirán, ah, no, pero nosotros notificamos de manera electrónica desde hace 10 años. Sí, pero era una práctica administrativa, no tenía respaldo normativo. Ahora sí lo tiene. Bien. Y como les digo siempre, la norma por un lado nos genera obligaciones, por el otro nos da la garantía de que si yo actúo de acuerdo a la norma, eso va a estar bien. No voy a precisar que venga X persona a decirme que está bien. Está bien y yo tengo que tener esa tranquilidad. Bien, así vaya contra el mundo. Bien, ¿cuándo se considera realizada la notificación por correo electrónico? Dice, se considerará realizada con la constancia del día y hora de su recepción en el dispositivo del destinatario. Si el interesado tiene acceso a la sede electrónica de la administración respectiva, la notificación personal se considerará realizada cuando ésta acceda a la misma una vez que el acto esté disponible allí, teniéndoselo por notificado si no accede a ella
transcurridos 3 días hábiles. Es decir, nosotros tenemos, y más que nada los que manejamos el correo institucional, mecanismos para determinar cuándo el destinatario abrió el mail. ¿Sí? Pero no siempre tenemos esa posibilidad. Y si no la tenemos, el respaldo nuestro, ¿cuál es? Bueno, una vez que me marca enviado el correo, transcurridos 3 días hábiles, yo tengo que dar por notificada a la persona. ¿Sí? Lo ideal sería que me contestara recibido, me completara el formulario de notificado, me lo firmara, me lo volviera a enviar. Eso sería lo ideal, pero no siempre sucede. Tanto la notificación personal como la publicación en el diario oficial deberán incluir el texto completo del acto administrativo e identificar al órgano actuante. Esto es muy importante. Para que la notificación esté bien realizada, yo tengo que haberme asegurado de enviar la resolución completa. Yo no puedo hacer una clasificación de la resolución y decir, no, sí, esto es lo más importante para esta persona, así que se lo voy a subrayar con flujo y le voy a mandar esta parte. No, yo no puedo seleccionar nada. Mando la resolución completa. ¿Sí? Y la resolución siempre identifica al órgano actuante, pero si no lo hace, lo tengo que establecer, ¿sí? ¿Cuál es el órgano que dictó la resolución? Otro aspecto sumamente importante. El conocimiento informal de un acto administrativo no sustituye la notificación personal o la publicación en el diario oficial según corresponda, y por ende no determina el comienzo del plazo para recurrir. Es decir, que una persona, el interesado en este caso, se entere de una resolución de manera informal, no se enteró porque a raíz de otra docente que se notificó y ya le comentó al otro profe, entonces el otro profe se enteró. Bueno, el otro profe, por más que se haya enterado, ¿sí? No le empieza a contar el plazo para recurrir. Bien, porque no fue notificado formalmente. ¿Qué quiere decir que no le empiece a computar el plazo? Que si se presenta en 6 meses va a haber que admitirle el recurso porque no fue bien notificado. Bien, entonces ojo con esto. Domicilio. Todos los que comparezcan, es decir, comparecer es presentarse en el expediente, ¿sí? Ya sea para iniciarlo, para verlo, para presentar prueba, eso es comparecer. Todos los que comparezcan en el proceso deberán determinar con precisión en el primer escrito o comparecencia el domicilio real y el domicilio procesal electrónico. O sea que yo tengo que dejar sí o sí mi dirección de mi domicilio particular, de donde vivo, y un domicilio procesal electrónico, es decir, una casilla de correo a los efectos del trámite que yo revise y vea. ¿Por qué? Porque acá pasa a ser mi responsabilidad. Si yo proporcioné una dirección de correo que después nunca veo, y bueno, va a ser responsabilidad mía porque yo mismo la proporcioné. Se supone que yo ahí tengo que estar disponible. ¿Sí? Distinto es si la administración, como yo no puse un correo, busca en mi legajo, en los datos que figuran en gestión humana, a ver cuál fue mi último correo electrónico. Y bueno, ahí ya eh, yo no voy a tener la obligación de revisar todos los mails que tuve. Bien, pero si yo mismo lo proporcioné, es mi responsabilidad. Si el domicilio real denunciado fuera en el extranjero, o sea, una persona que no está viviendo acá en Uruguay, sin perjuicio de la constitución de domicilio procesal, el compareciente deberá también indicar otro domicilio en el país, que tendrá el mismo alcance que el real denunciado. O sea, si yo vivo en el extranjero, vengo a iniciar un trámite acá o vengo a presentar un recurso, tengo que decir dónde vivo en X lugar en el mundo, tengo que establecer un correo y además tengo que poner un domicilio real en el país, ¿sí? La casa de una tía, el estudio de un abogado, ¿sí? Cualquier otro domicilio real. Cualquier cambio de domicilio deberá comunicarse de inmediato.
teniéndose por válidas en su defecto las notificaciones que se realicen en el domicilio anteriormente constituido o denunciado según corresponda. O sea, yo inicié un trámite y puse un domicilio. A la semana me mudé y no notifiqué a la administración. Bueno, la administración me va a estar notificando bien si notifica el domicilio que yo puse. ¿Está? Eso es básicamente lo que hice. O sea, una carga, es una responsabilidad del interesado actualizar el domicilio si lo modificó. El domicilio constituido regirá para todos los actos. Incidentes y etapas del proceso. Incidentes son cuestiones nuevas que se pueden ir presentando, ¿sí? Que pueden formar a su vez otros expedientes. Esos son incidentes. Y etapas del proceso, sea cual sea la etapa, ese domicilio va a ser que yo establecí, va a ser el válido. Igual regla regirá para el domicilio real denunciado como propio por un compareciente. ¿Sí? O sea, lo mismo rige para el domicilio particular que yo fijé. ¿Sí? Bien, hasta acá en cuanto al domicilio. Una cosa que quiero aclarar, todavía no me fui a las preguntas que vienen haciendo por el chat, pero algo que es necesario aclarar es el tema de las notificaciones vía web. Las notificaciones vía web no están avaladas por ninguna norma, ¿sí? De hecho, nosotros acá estamos viendo disposiciones de la Ordenanza 10 con las modificaciones que van a operar en la aplicación con el nuevo código. En ningún momento figura que una forma de que se entere la persona interesada del acto sea por la web, ¿sí? Y ojo con esto, porque si yo tengo que las resoluciones se tienen que notificar de forma personal y yo notifico por la web, no estoy notificando con todas las consecuencias que eso va a traer aparejadas. Bien, yo si me enteré por la web me podría dar por no notificado, reclamar y bueno, y eso muchas veces escala hasta el TCA y realmente la sanción para la administración es muy grande. ¿Sí? La web es una forma hoy, una herramienta muy útil para dar a conocer todo tipo de cuestiones, ¿sí? Pero dar a conocer es una cosa, notificar es otra. Yo tengo establecido a texto expreso por las normas cuándo corresponde la notificación personal, ¿sí? En el domicilio, en el diario oficial, tengo las diferencias, ¿sí? Cuando va una, cuando otra. Web como no, como forma de notificación, no. Bueno, dicho esto, muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Bueno, muchas gracias de verdad por el interés en la temática, por las participaciones, por haberme escuchado, por esta instancia que la verdad creo que va a sumar un granito de arena de parte de todos para mejorar las prácticas cotidianas y desde ya que estoy a las órdenes. Bien, bueno, les agradezco a todos, que tengan buen Gracias. día.